Xóchitl Gálvez hablaba que hay un México con miedo. ¿Considera usted que hay un México con miedo, doctora? Pues en todo caso habrá temor de que regrese la corrupción, pero no tienen por qué preocuparse, porque va a seguir la transformación. ¡Tómala! Así le respondió Claudia Sheinbaum a los voceros del pasado, quienes anhelan que regrese el PRI, el PAN, el PRD, los partidos de García Luna, de Calderón y de toda la pandilla que tanto daño le hicieron a México. Esto fue lo que sucedió en el segundo día de campaña, donde estuvo la doctora Sheinbaum en Ciudad Juárez, Chihuahua, y tuvo una conferencia de prensa. Escuchemos las preguntas y las respuestas que dio la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, en sus propuestas planteaba, digamos, nuevos programas sociales, el tema del apoyo para mujeres de 60 a 64 años, mi beca para empezar a nivel nacional. ¿De qué impacto presupuestal estaríamos hablando? ¿Cuáles son las cifras en estos casos? Y también aprovechando de las propuestas, también hablaba de la reelección, que va a mandar una propuesta para evitar la reelección. ¿Hasta dónde serían los alcances? ¿Serían todos los cargos de elección popular? ¿Cómo sería esto? Sí, en el caso de mujeres de 60, 64 años, sí son mujeres, porque hay muchos varones, hay muchos hombres de 60, 64 que siguen teniendo empleo. Y muchas veces las mujeres que nos dedicamos a cuidar a los hijos, a cuidar a los nietos, que fuimos amas de casa o que fueron amas de casa, cuando cumplen cierta edad, pues requieren un apoyo para poderles garantizar cierta autonomía que les permita salir de casa, realizar ciertas actividades. Entonces, por eso fue planeado este programa así, con la mitad de lo que significaría la pensión adulto mayor. Hay alrededor de 2,5 millones de mujeres de 60 a 64 en el país. Por eso dije que vamos a iniciar en el 2025 con 1 millón de mujeres. Si estimamos 1 millón de mujeres, alrededor de la mitad del salario mínimo, que no sea en la frontera pues se estimaría el de la frontera, que no fuera, actualmente el salario mínimo está a poco más de 6,000 pesos, si mal no me equivoco, si me dicen exacto cuál es la cifra. ¿6,000? 8,800. 6,800. No, pero eso es aquí en la frontera, es porque subió aquí 3 veces. El salario que no es de la frontera, a ver si me lo dicen exactamente. Calculando 2,000 pesos, por ejemplo, que es la mitad de la pensión, o 1,500, por 1 millón de mujeres por 12 meses, estaríamos hablando de alrededor de 18,000, 20,000 millones de pesos. Eso es lo que estimamos para el primer año y sabemos ya de dónde lo vamos a obtener. ¿Y mi beca para empezar? Mi beca para empezar representa, para seguirla ampliando, en total alrededor de 100,000 millones. Por eso dijimos que va a ser paulatina. Vamos a ampliar por situación económica en regiones completas y de ahí vamos a llegar hasta la universalidad. Sobre la reelección, nosotros tenemos una evaluación de qué ha significado la reelección en diputados y senadores principalmente. Y desde nuestra perspectiva creemos que no ha generado resultados y que al haber reelección hay muchas otras personas de cualquier partido político que desean participar que tienen limitaciones para participar. Entonces creemos que regresar a los 3 años y a los 6 años de senadores es una buena medida que finalmente se desarrolló en el país por muchísimos años y por eso planteaba yo a partir del 2030, porque finalmente pues no queremos afectar a quienes hoy llegaron a las diputaciones y que se discuta para que pueda ponerse en marcha en el 2030. Preguntarle, además, si uno hace una encuesta en el país, la mayoría de las personas no aceptan la reelección en el país completo. Alrededor del 70% de las personas, 75% están en contra de la reelección. Xóchitl Gálvez hablaba que hay un México con miedo. ¿Considera usted que hay un México con miedo, doctora?
Pues en todo caso habrá temor de que regrese la corrupción, pero no tienen por qué preocuparse, porque va a seguir la transformación. Y ya por último, entonces, de acuerdo a lo que acaba de explicar de la estrategia de seguridad, ¿estaría replicando Digo, el pueblo de México. Ajá. estaría replicando el modelo de seguridad que llevó a cabo en la ciudad? Incluso hace unas horas lanzó su segundo spot donde habla de... Sí, y además ahí lo planteo nuevamente. De quienes participamos en la contienda, la única que tiene experiencia en reducir los índices delictivos soy yo. Lo hice en la Ciudad de México. Tenemos proyecto, tenemos estrategia y sabemos cómo hacerlo. Gracias. Juan Manuel Martínez, de Canal 44. Muy buenas tardes, doctora. Me gustaría mucho, primeramente, decirle que en estos momentos estamos transmitiendo en vivo para gracias. Ciudad Juárez, para Chihuahua, para Delicias, para Ciudad Cuauhtémoc, Tijuana y Mexicali, Baja California. Quiero preguntarle primeramente sobre el tema de la frontera en específico. Se habla mucho de la frontera, relaciones bilaterales, cosas importantes, pero los fronterizos nos sentimos hasta cierto punto históricamente abandonados por un centralismo feroz, no solamente que tiene que ver con la federación, sino que tiene que ver con los gobiernos estatales, en donde la distribución de los recursos que genera la frontera no se ven reflejados a la hora de distribuirlos con las zonas que nos interesan directamente a los fronterizos. De eso se habla poco, se habla sin mucha interés, diera esa sensación. Ahorita que usted empieza una campaña, a mí me gustaría preguntarle ¿qué harán en este sentido para que los juarenses, los fronterizos de la zona norte, digamos, nos dan o nos regresan lo que las inversiones, lo que el propio mercado local genera y que no llega de manera igual? Bueno, hay que decir que el presidente López Obrador hizo un programa especial para todas las ciudades fronterizas. Aquí el salario mínimo aumenta al triple. Aquí no se pagan los impuestos que se pagan en otros lugares del país. Eso ha sido muy importante. Entonces, vamos a continuar con este apoyo a la frontera. Ayer lo dije, a las ciudades fronterizas, y eso ha sido muy importante. Si mal no recuerdo, de IVA, por ejemplo, dejaron de ingresar por la disminución del IVA en la frontera alrededor de 40,000 millones de pesos al erario. Entonces, es una manera de retribuir a Ciudad Juárez y a otras ciudades fronterizas en donde se paga menos por impuestos. Hay un precio de la gasolina que se acerca al de Estados Unidos, que no se ha diferenciado, la reducción del ISR y otros beneficios que se tiene por vivir en la frontera. ¿Cómo vamos a ayudar a Ciudad Juárez? Ya nos pusimos de acuerdo aquí lo voy a decir en el evento, pero se los adelanto. Ciudad Juárez tiene varios problemas, pero entre otros 2 temas importantes que en otras ocasiones que he estado aquí me lo dice la gente. Uno es el transporte público. El transporte público es un tema formalmente del Estado, pero nosotros vamos a apoyar a Juárez, particularmente en la Panamericana, porque se puede considerar una avenida federal, y ahí vamos a poner un sistema de trolebuses. Ya lo acordé con Cruz Pérez Cuéllar, está confinado el carril y nos vamos a poner de acuerdo para que en esa y en otras zonas hagamos un sistema de transporte para el bienestar municipal. Si quiere apoyar el Estado, bienvenido, pero vamos a apoyar para poder que Juárez tenga un buen sistema de transporte. Se usa mucho el transporte de personal de las propias empresas o de la maquila, pero sigue siendo una necesidad y la gente gasta mucho en Uber, en estas aplicaciones telefónicas, en taxis. Entonces vamos a apoyar para un sistema de transporte público. Y la otra muy importante que platiqué con las mujeres de la maquila, yo ayer hablé no de guarderías, porque guarderías es para guardar a los niños, aunque el IMSS sigue llamándolas de esa manera.
no estancias infantiles, porque eso es una cuestión muy perversa que instaló Calderón y que era en realidad un negocio, pero sí centros de educación inicial que tienen el mismo objetivo, cuidar y proveer de educación inicial, porque los niños y niñas desde la primera infancia aprenden. Aquí en Juárez, no traigo en este momento, pero en Juárez hemos estimado que para las mujeres que trabajan en la manufactura se requerirían alrededor de 60 nuevas centros de educación inicial del IMSS, y los vamos a instalar en Juárez. Vamos a apoyar a las mujeres de la maquila, que es una demanda histórica para que sus hijos e hijas tengan un lugar seguro, que ellas puedan estar tranquilas. Aquí me contaban muchas mujeres de la maquila que dejan a sus hijos a veces solos en su casa, y nosotros vamos a construir con ellas un esquema de apoyo para que puedan dejar a sus hijos en un lugar que sepan que están bien y que están aprendiendo. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.